que se llame a la testigo Gloria Bombín Gómez. Siéntese, por favor, señora. ¿Su nombre es Gloria Bombín Gómez? Sí. ¿Usted trabaja para la Comisión Nacional del Mercado de Valores? No, yo he trabajado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estoy jubilada hace 5 años. ¿En qué época trabajó? ¿Entre qué años? Pues trabajé del año 1989, cuando se creó, hasta el año 2012. 2012. Comparece en este acto como testigo. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. El Código Penal, es mi deber advertírselo, castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. La acusación particular que ha propuesto su testimonio puede preguntarle. Con la venia, señoría, Julio Aranda Borenil de Villar y otros, acusación particular. Señora Bombín, ¿en qué consistía su trabajo en la CNMV? Pues del año 89 al 2005, creo, es que soy muy mala para las fechas, más o menos, o 2002 quizá, fui la jefa del servicio de reclamaciones y después fue subdirectora del departamento de registro de entidades. ¿Se recibió alguna reclamación respecto del funcionamiento de sociedades como Fórum Filatélico y Ofinsa cuando usted estaba en ese departamento? Se recibió alguna reclamación, creo recordar, sí. ¿Sabe qué era lo que se reclamaba o qué era lo que se pedía o por qué se reclamaba? Bueno, pues se reclamaba que se había hecho, se había dado un dinero se habían comprado sellos o no sé muy bien qué a Forum o a Finsa y que en contra de lo prometido pues parece que no se devolvían, no me acuerdo si los intereses o los rendimientos o el principal. ¿Recuerda si las quejas iban en el sentido de que se considerara a estas sociedades como entidades parecidas a financieras o a bancos de hecho o algo parecido? No, las quejas eran quejas, o sea, las quejas y reclamaciones eran quejas y reclamaciones de, oiga, he dado mi dinero a estos señores y me han prometido unos rendimientos, me han prometido una devolución del principal y no me llega. Las soluciones de por dónde tenía que ir la cosa normalmente no se proponen en las reclamaciones, ¿no? ¿Se solicitó en esas reclamaciones si existía o debía existir algún tipo de regulación por parte de la CNMV? En las reclamaciones que yo recuerde, no. Bien. ¿Sabe si el sentido de la resolución que se hizo por parte suya a estas reclamaciones cómo fue? Pues sí, supongo, a poco ya le digo, 5 años de jubilada y los años que han pasado, pero supongo que sería la línea general de esta entidad no está registrada en la CNMV y por lo tanto no tenemos nada, no podemos hacer nada por ayudarle y por atender su reclamación. Mire, hay una carta de 14 de marzo de 2002 que yo voy a pedir que se le exhiba ahora, que usted firmó a resultar de una denuncia o una reclamación que hizo don Manuel Pardos Vicente de Adicae. Señoría, es el pieza documental 5, tomo 4, folio PDF 248, que solicito se le exhiba y se le entregue.
recuerda esta carta? ¿Necesita leerla o repasarla? Vamos a ver. Sí, la recuerdo. No sé si esta carta llegó como una reclamación o como una denuncia directamente al servicio de reclamaciones. Desde luego llegó a la comisión y se decidió que la medida, que era una asociación de consumidores y planteaba cosas en ese sentido, le respondiera yo. ¿Recuerda usted si para...? No sé si va a decir algo, perdóneme. No, y antes esta carta la conozco, vamos, ahora me acuerdo, y está firmada por mí. Sí, ¿recuerda si para contestar esta carta usted examinó los contratos habituales que tenía Fórum Filatélico con sus clientes? Pues no recuerdo. Lo que sé es que sí que está el escrito de ADICADE, fue analizado por los servicios jurídicos de la casa, por el servicio de inspección, y que lo vimos un poco entre todos y llegamos a las conclusiones y a la modelo de respuesta que se contiene en esta carta. Sí, en esta carta se dice en los párrafos 2 y 3, yo si quiere se lo resumo, que no se considera este tipo de negocios dentro de los instrumentos financieros del artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores y que no estamos ante una captación pública de ahorro. ¿Este era el criterio suyo y de la asesoría jurídica de la CNMV? Pues sí, pues si lo he firmado sería mi criterio. Pero no suelo firmar cosas en contra de mi criterio. Pero, insisto, ¿no recuerda usted si verificó textualmente los contratos de estas entidades Fórum y Afinsa con sus clientes, no? Yo personalmente, sí. A ver, yo no soy jurista, yo soy economista, yo era la jefe del servicio de reclamaciones y me apoyé y discutí los criterios de los servicios jurídicos de la casa. Bien, ¿sabe si hubo algún sentir en el que usted participara o que supiera que había ocurrido en la CNMV por la mecánica negocial de Fórum Filatélico y Afinsa sobre la problemática de que pudieran ser entidades que captaran ahorro público o algo parecido? Señor letrado, lo está haciendo varias veces, pero le ruego que en lo sucesivo evite las referencias a Afinsa. Eso ya ha sido objeto de otro juicio sobre el que ya existe sentencia firme. Pregunte, por favor, exclusivamente sobre Fórum. Bueno, es lo que a este juicio interesa. Muchas gracias, señoría. La pregunta, entonces, es si existió alguna reunión o alguna opinión en la CNMV que usted conociera acerca del funcionamiento de Fórum Filatélico sobre su sistema de negocio. No, lo que hicimos fue analizar lo que veíamos aquí y vimos que era un asunto que no eran valores financieros. ¿No existió algún comité donde diversos servicios jurídicos emitieran opiniones por parte del Banco de España y de la CNMV acerca de la necesidad de regulación de este tipo de negocio? ¿Usted recuerda? Pues mire usted, yo era subdirectora, y por lo tanto no participaba en los comités de alta dirección. Ya finalmente, ¿sabe si se realizaron desde la CNMV algún tipo de advertencias a este tipo de empresas de bienes tangibles sobre cómo tenían que intervenir en el mercado? Que a mí me conste, no. Nada más, señoría, gracias. Ministerio Fiscal. Con la ley sería, no vamos a hacer preguntas, pero permítame la sala consumir ese turno para aportar una ruta más legible de este documento, que es difícilmente legible en la versión aportada. Este documento se encuentra también en la documentación incautada en José Abascal 51, caja H4P4, bloque 1, folio 10. Lo digo por las dificultades que presenta para leerse en este momento. Gracias. ¿Alguna pregunta por las demás acusaciones particulares? Gracias, señor fiscal. Las demás acusaciones, ninguna pregunta. ¿Las defensas, alguna pregunta? Muchas gracias. Ya hemos terminado con su declaración. Ya puede usted marcharse. A continuación, Eduardo Verdis Sariñán.
Buenos días, siéntese, por favor. Su nombre es Eduardo Berbis Sariñán. Seriñán. Seriñán. ¿Usted ha trabajado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores o trabaja? ¿En él? ¿En la Comisión Nacional del Mercado de Valores? No, para nada. Bien, entonces, ¿me indica su profesión? Actualmente jubilado. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Juro. El Código Penal, es mi deber advertírselo, castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. La acusación particular que le ha propuesto, puede preguntar, se confundió esta presidencia, creyó que venía con los demás miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ha visto que no. Muchas gracias, señoría, con su venia. Señor Berbis, usted fue trabajador de Fórum Filatélico, ¿verdad? Sí, señor. ¿Puede indicarnos la época en la que trabajó para Fórum y el cargo que ostentaba en esa empresa? Bueno, por distintas disciplinas. Últimamente era director de seguridad y además responsable de una pequeña organización comercial. También tuve un ciclo de años como responsable de la planta de atención al cliente. Bien, mire, el interés en esta acusación particular en traerles acerca de una comida del 7 de abril de 2005 en el Hotel Santo Mauro. Y sobre eso le voy a preguntar. Esta comida parece ser que la organiza usted, ¿no? La propongo yo, efectivamente, la solicito yo, por decirlo de alguna manera. Bien, es verdad que no una comida, yo propongo una reunión, pero por aquello de las agendas de ambas instituciones, Fórum y la CNMV, se acuerda que en esa hora más o menos muerta de la comida pues se pueda celebrar esa reunión, pero efectivamente la propongo yo. Se pretendía hacer una reunión de trabajo, ¿no? Aunque fuera comiendo. Sí, efectivamente era una reunión de trabajo. En esta cosa parece ser que todo se inicia porque usted tiene un contacto con don Juan Munguira y don Antonio Moreno, que estaban en un gimnasio donde iba usted también, ¿no? Si me permite, le aclaro. Sí. El contacto era Juan Munguira. Juan Munguira. A don Antonio Moreno yo le conocí el día de la reunión. Y yo le solicito a este compañero del gimnasio si conoce a algún directivo de la CNMV que pudiera recibirnos para hablar sobre la regulación del reglamento de la ley esta 35/2003, que al parecer había llegado a la empresa conocimiento de que se estaba trabajando en ello, pero no se recogía nada con respecto a esta cláusula adicional cuarta. Y entonces es el motivo que yo planteo de esa reunión. ¿A usted le había dicho a alguien en Fórum Filatélico qué interés había en conocer esa regulación o participar en esa regulación? Sí, la dirección comercial se interesó al conocer que existía este borrador que no recogía nada con esta regulación. Se interesó y nos trasladó pues a un equipo de personas de la organización comercial si conocíamos a alguna persona en alguna institución, ministerio, en fin, organismo, con el fin de elevar la consulta. Parece ser, yo esto lo desconocía, pero parece ser que se abre un periodo de consultas que es legal y es libre, ¿no? Y sectores o empresas pueden aportar algún tipo de sugerencia o algún tipo de solicitud. Y en esta línea y en este sentido, pues yo, como tenía contactos con este hombre en el gimnasio, le dije, oye, tú sabes o conoces, tienes relación con algún directivo de la CNMV que pueda orientar en la regulación o en el recoger en el reglamento este tipo de cosas. Y el hombre se ofreció. ¿Quién es el director comercial de Fórum que le anima a usted a buscar a alguien para esto? Don Francisco Briones. Ejercía las funciones de director comercial y de presidente de la compañía. Bien. La pretensión era conocer cómo se estaba regulando o intervenir en la regulación de esa norma que estaba al parecer en ciernes. Hombre, tan fino no sé yo si podría, pero sí que, repito, como el periodo de consultas permite que sectores o empresas hagan sugerencias, había una primera, ¿cómo decirlo?, interrogante, y era ¿por qué en el borrador de reglamento que llega a conocimiento de la empresa no se regula nada de la disposición adicional cuarta?
pero en segunda instancia, evidentemente, me imagino que era proponer, sugerir o solicitar algún tipo de regulación con respecto a este sector. Bien, finalmente se organiza la comida, según declaró usted en su día en el juzgado de instrucción. Digo, por resumir un poco, a esa comida acuden don Francisco Briones y usted por Fórum, don Juan Munguira y don Antonio Moreno, director de autorizaciones de la CNMV, y don Ángel Briones por Bosques Naturales con otra persona más, ¿no? Efectivamente, sí, señor. Bien. Y en esa comida, efectivamente, ¿se habló sobre esto que se pretendía o sobre otras cosas? A ver, se habló bastante más sobre otras cosas porque pasados los primeros minutos, no sabría decirle cuánto, pero bueno, aquello de las presentaciones, de que el camarero se acerca a pedir, cuando se le plantea a don Antonio Moreno el motivo de la reunión, lo primero que establece y deja claro es que la CNMV no tiene competencias para intervenir en la confección del reglamento. Con lo cual, bueno, el primer sorprendido y absolutamente descontrolado fui yo. Dije, si yo he pedido la reunión por este objetivo, se ha aceptado la reunión y resulta que la CNMV no tiene nada que ver. A partir de ahí sí, se sucedieron toda una serie de, por decirlo, de aspectos, de temas, fondos de inversión, el tema de Fórum, el tema de bosques naturales, un folleto, en fin, fue muy variada la conversación a lo largo de la comida. Le soy muy concreto. ¿Perdón? ¿Se hizo algún tipo de advertencia por parte de don Antonio Moreno acerca del funcionamiento que estaba teniendo Fórum en el mercado captando ahorro público? Pues yo no sé si lo hizo en el tono de advertencia, pero sí que comentó efectivamente en alguna fase, creo recordar que algo así parecido a, hombre, es que con independencia de lo que la ley recoge, vosotros estáis haciendo captación del ahorro. Lo dijo mínimo en 2 ocasiones, y en una de ellas, no sabría precisarle si la primera o la segunda, completó la frase que usted ha dicho. Estáis haciendo captación del ahorro público y tenéis que solucionar esto. Lo cual, si me permite, termino con esta percepción. Yo entendí que don Antonio Moreno estaba trasladándole un problema a la empresa, como si quisiera, era conocedor de que algún conflicto existía desde el punto de vista de la regulación y desde la práctica del negocial de Fórum, pero echaba, si se me permite la expresión, balones fuera y quería trasladar de ese problema y la solución a la empresa. ¿Y se propuso o se habló de cuál podía ser la solución? Creo, porque mencionaron el Banco de España. Yo es que le pongo, si me permite, su señoría, yo le pongo en situación. En la mesa estábamos, digamos, en un apartado el compañero del gimnasio y un servidor, y luego en el resto de la mesa circular el resto de comensales. Y había veces en las que yo me distraía con el compañero, hombre, no es que le recriminara, pero le decía, Juli, esto no es el motivo de la reunión y demás, y me despisté en alguna fase de la conversación. Pero sí que se nombró, por parte de don Antonio Moreno, al Banco de España. No le puedo decir a usted si hizo advertencia. Sí que en otra fase le dijo al presidente de Fórum, es que estáis en riesgo de que os pongan una sanción grave o incluso os cierren la empresa. Y creo recordar que la respuesta que le dijo don Francisco Briones fue, hombre, entonces el problema le tenéis vosotros porque vais a dejar a 200.000 clientes en la calle. Y esto no es lo más adecuado. Y en este tenor, de esta línea, fue más o menos un poco Su percepción entonces era que desde la CNMV, desde don Antonio Moreno, se les estaba trasladando que el tipo de negocio de Fórum Filatélico podía tener algo de ilegal o irregular. Irregular más que ilegal, yo no lo llamaría ilegal, o por lo menos no fue la percepción que yo recibí. Sí que lo que percibí, una de las conclusiones muy claras que yo saqué de aquella reunión, es que la CNMV conocía que existía algún tipo, yo lo he llamado conflicto, no sé si es la expresión más adecuada, pero existía algún tipo de conflicto entre lo que era una regulación que existía, la Ley 35/2003,
que establecía en su adicional cuarta la no calificación financiera de estas empresas, con la práctica social que estaba haciendo Fórum Filatélico, que él, repito, por 2 ocasiones mínimo, repitió lo de la captación del ahorro. Sí. Y la impresión... Perdón. No, por Dios, termine. No, decía, y la impresión que me daba a mí era que, conociendo que este tipo de conflicto y conociendo que la CNMV sabía, porque pues no sé por qué razón, estaba un artículo, no sé si lo voy a decir bien de memoria, creo que era el artículo 26 bis, que estaba en la ley de mercado de valores, creo recordar, y entonces se comentó algo del artículo 26 bis y una serie de cuestiones, ¿no? Pero me daba la sensación, o yo percibí, que don Antonio Moreno conocía más de lo que de alguna forma trataba de trasladar, y lo que sí estaba claro es que trasladaba el problema o a la empresa o derivándolo al Banco de España, pero quitándose de encima esa... El término o el nombre o la denominación financiero para la actividad de Fórum Filatélico se refirió por don Antonio Moreno. Yo creo que no recuerdo el tema financiero. Es posible que lo pronunciara, pero no lo puedo asegurar. Dese cuenta que Fórum había ya años atrás quitado de su denominación de origen la palabra financiero, ya se llamaba Fórum Filatélico a secas. Quizá en alguna fase lo pudiera pronunciar, no lo sé, pero desde luego sí que pronunció lo del ahorro público y pronunció el tema del problema que tenía Fórum a la hora de la práctica negocial que estaba haciendo. Y ya para terminar, y después de esta comida, el señor Briones, ¿le hizo usted algún tipo de reflexión sobre el futuro de la empresa o lo que fueran a hacer? Para nada, porque en la reunión, una vez que se terminó, los 2 miembros de la CNMV se fueron. Nosotros regresamos a Fórum Filatélico, pero yo me fui a mi departamento, a mi trabajo, y el señor Briones se quedó con el presidente de Bosques Naturales y, bueno, hablarían de lo que fuera, pero a mí no me trasladó ningún tipo de reflexión ni me dijo nada absolutamente. Muchas gracias, nada más. ¿El Ministerio Fiscal alguna pregunta? Sí, con la Ministerio, muy brevemente. Señor Verdis, usted como organizador de la reunión, quiere darnos la explicación de qué hacían 2 personas por parte de la empresa Bosques Naturales en esa reunión con la CNMV. Pues sinceramente no lo sé, porque yo me enteré ese mismo día. Entiendo, porque yo le quise buscar una explicación razonable, que al hablar o al ir a hablar, que esta era la propuesta, de la regulación o del contenido de un reglamento, al ser Bosques Naturales una empresa que también trabajaba el tema de los bienes tangibles, pues inmediatamente deduje bueno, pues está interesado también en proponer o en de alguna manera saber qué pasa con esta regulación. Pero yo me enteré el mismo día de la comida. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra de las acusaciones particulares tiene alguna pregunta? ¿Las defensas? Con la venia del tribunal, buenos días, señor Bevis, Minerva Díaz por la defensa de Fórum Filatélico y de Francisco Briones. ¿Puede decirnos, por favor, desde cuándo trabajó usted para Fórum Filatélico? Creo que en el año 87, si no me falla la memoria. ¿Desde 1987 hasta el momento de la intervención? Sí, sí. A lo largo de todos esos años, que si no calculo mal son casi 20, ¿Fórum Filatélico cambió en algún momento de actividad? ¿Modificó su operativa, su negocio? A ver, no sé si entendemos por operativa la construcción de los contratos. No, la actividad comercial. ¿De venta, de compra y venta de sellos? Sí. No, para nada. Que yo sepa, desde luego, no se no cambió nunca. O sea, desde que usted entró a la empresa hasta que se produce la intervención, sí. Fórum se dedica a, corrígeme, me confundo, según su perspectiva, a canalizar la inversión de sus clientes a través de la compra y venta de filatelia. Entiendo que sí, esa era la idea que tenía y la percepción que tenía y lo que todos, bueno, no sé si puedo hablar en nombre de todos los empleados, pero sí, era lo que de alguna forma hacía. A lo largo de esos 20 años o casi 20 años de trabajo en Fórum Filatélico, en los distintos departamentos en los que usted trabajó, ¿Fórum ocultó de alguna manera su actividad? ¿Ocultar?
¿Cómo la iba a ocultar? No la Pregunto, puedo si ocultar. usted en los distintos departamentos vio que se intentara decir que se hacía una cosa pero se hacía otra, o es que no quiero poner en No, para nada, no sé si la entiendo, pero vamos, en todo momento había una compra de sellos por parte de Forum, que la percepción que teníamos todos era para su stock. Había un departamento, eso sí que puedo hablar porque como responsable de seguridad fui el encargado de proteger desde el punto de vista de seguridad los distintos, ¿cómo se dicen? Departamentos que trabajaban con filatelia en tránsito, que se llama. Había una filatelia depositada en cámaras y otra filatelia en tránsito. Entonces, los sellos que compraba Forum entraban en un departamento donde se clasificaban y luego pasaban a otro departamento que era donde se adjudicaban. Entendamos adjudicar por vender a los clientes. Y esto no ha variado en cuanto a su constitución de seguridad, en su ampliación de medios y demás, pero ha sido así desde que yo la conocí. Bien, la comida que hoy le ha traído aquí, sí, fue promovida desde la empresa, ha dicho usted concretamente desde el departamento, desde la dirección comercial. ¿Existía una preocupación viva en la empresa, en la sociedad, para que se regulara abiertamente este tipo de negocio? Hombre, entiendo que sí, claro. Pero no en ese momento, sino desde siempre, don Eduardo. ¿A usted esto le consta o no? A ver, sí que puedo decir, porque no haría honor a la verdad, que en alguna ocasión, pero no era algo continuo y cotidiano, pero sí que en alguna ocasión había existido, y sobre todo a raíz del año 89, que me parece que empiezan ya las declaraciones con Hacienda, una preocupación respecto de si el negocio estaba encuadrado correctamente, si era o no era. Bien, pero a partir de ese año 89, donde se consolida con las actas, corríjame si me equivoco lo hago con toda la bondad. Creo que en el año 93, 88, fue en el 88 hasta el 93, se consolidan unas actas por virtud de la cual todos los clientes, y yo soy cliente de Forum, tributábamos las plusvalías, no los intereses. Con lo cual esa preocupación se relaja, estamos todos tranquilos en el sentido de que estamos dentro de una situación muy normal, muy adecuada, y bueno, pues así continúa la actividad. Pero sin legislar, en una situación fiscalmente aclarada, pero sin... A ver, no había una legislación específica hasta la famosa adicional cuarta de la ley esta 35/2003. Aprovechando su condición también de agente comercial, porque ha dicho a preguntas de la acusación que le ha propuesto que dirigía una pequeña red comercial, sí, o un pequeño grupo, sí, de comerciales dentro de la pirámide comercial de Forum Filatélico. Señor Berbis, ¿se informaba a los clientes de Forum Filatélico de la posibilidad que tenían de llevarse los sellos que compraban a sus casas? En lo que a mí concierne, siempre. Y que en la gran mayoría, podría haber alguna excepción, pero desde luego en la gran mayoría, siempre. La filosofía era trasladar al cliente la responsabilidad que tiene la custodia de esa filatelia, porque representaba económicamente su inversión. Recuerdo, si me permite, no lo ponga usted debajo de guías, no lo meta en librerías, no lo ponga encima de un radiador, etcétera, etcétera. Ante estas situaciones muchos clientes lo que decían era, mira, quédate con ellos, deposítamelos, dame el contrato de que lo tengo depositado y me quito de responsabilidad. Porque además, señor Berbis, corríjame si me confundo, si el cliente se llevaba los sellos y cuando optara porque se los recomprara Forum, los sellos venían en mal estado, sí, ¿Forum los compraba? A ver, no. Forum lo que hacía en todo caso era recurrir, no sé si acierto, porque sí que tengo un caso, ajá, lo conozco directamente, donde recurrió a la compañía de seguros, la compañía de seguros aportó un porcentaje de indemnización y Forum, en esas, vamos a decir, atenciones que tenía con los clientes, le completó el resto.
pero los sellos venían hechos una calamidad, un bloque entero se habían... Pero entonces no se recompró la filatelia por el precio estipulado en el contrato, sino que hubo ahí una negociación después. Ahí me pilla usted, se me escapa, tanto detalle no sé, que hubo una atención por parte de la compañía de seguros que cubría el seguro de los sellos y una atención por parte de Forum. Pero ya tanto detalle no lo conozco. Bien. ¿Le consta a usted si el 100% de los clientes de Forum optó por revender los sellos a Forum? Todos los clientes, todos, no la mayoría, todos los clientes de Forum revendían sus sellos a Forum. Si me permite, le contesto con la contraria. No conozco ningún caso en el que el cliente se haya quedado con los sellos. Porque yo de su red comercial, o sea, de su grupo comercial. De mi grupo comercial o de otros. No sé, no he oído, a lo mejor hubo alguno, pero no he oído comentario que me confirmara que alguien pudo quedarse con la filatelia. Entiendo. ¿Usted conoce el sistema informático que utilizaba Forum, básicamente? ¿A qué se refiere así? Al SGC. Ni idea. No, bueno, entonces no le preguntaré por ahí. ¿Los sellos que compraba el cliente estaban perfectamente identificados en cada contrato? Había un parte de adjudicación donde venía un desarrollo perfecto de toda la filatelia que componía ese contrato. Vale. Pues no hay más preguntas, señoría. ¿Alguna de las demás defensas, alguna pregunta? Sí, con su venia, señoría, por la defensa de don Juan Macía. Buenos días. Usted conoce a don Juan Macía, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a ver, ¿usted recuerda haber atendido a don Juan Macía o haberle ayudado en algún momento en la renovación de sus abonos, de los abonos de sellos que tenía don Juan Macía? Pues no recuerdo si fue de sus abonos o de cualquier otra operación, pero sí recuerdo haber tenido con él algún tipo de atención de cliente, como cliente. Sí, en concreto, ¿usted recuerda si en el año 2006, pocos días antes de la intervención, don Juan Macía renovó sus abonos en Forum Filatélico y usted le ayudó a hacerlo? Pues seguramente si usted lo afirma, pero yo a tanto no llego. Bien, muchas gracias. No más lo preguntas. siento. ¿Algún otro letrado, alguna pregunta? Con la venia del tribunal, Luis Jiménez, en nombre de Ángel Tejero y 3 sociedades más. Buenos días, señor Berbis. Buenos días. Como director de seguridad, que era usted de Forum Filatélico, como ha dicho, ¿sabía si existía algún departamento de control de calidad en Forum Filatélico? A ver, el departamento de control de calidad era el que yo he nombrado en primera instancia, que era donde iba a parar la filatelia que adquiría Forum Filatélico. Y ahí era donde los pliegos estos que vienen, ahí era donde se partían, se controlaba, si algún sello por el transporte había venido doblado, lo que fuera, se apartaba. Es decir, creo que ese era el departamento de calidad, creo. ¿Conoce usted dónde estaba situado este departamento? A ver, el que yo conozco es el único que conozco en la propia sede de Forum Filatélico. ¿En la planta baja? En la planta semisótano, para ser exactos. ¿Y recuerda usted cuántas personas componían este departamento? ¿Cuántas personas efectivamente manipulaban esos sellos, abrían, separaban? Pues por lo menos entre 8 y 10 personas, como mínimo. Creo recordar. De acuerdo, no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Muchas gracias. Ya hemos terminado con su declaración, ya puede usted marcharse. ¿Me puedo quedar en la sala? Pero ya hemos terminado la sesión de hoy. Bien. Van a solicitar. Vamos a ver, la lectura de la declaración. ¿Cómo? Bien. La comparecencia del testigo Blas Calzada, el tribunal, como ya les anticipó, lo va a tener por excusado. Sobre la lectura de la declaración que las partes habían anticipado, en puridad podría hacerse también llegado el momento de la prueba documental. Pero como en este acto tenemos tiempo en este momento, sin perjuicio de que se pueda considerar con una naturaleza o con la otra, se puede proceder en este acto a su lectura. Y entonces, si me indican el folio. Claro que sí, señor. Está transcrita el acta. El acta de su declaración obra al folio 50.245 de las actuaciones. Y discúlpeme porque no tengo aquí el tomo, quizá el Ministerio Público me pueda ayudar. El folio es el 50.245, pero eso es el del acta.
El de la transcripción... 52.432 y siguiente. Entiendo que se trata de una declaración grabada. Sí. No Está transcrita, señoría. Se pone la grabación. Yo creo que va a ser más larga leerla que verla, señoría, pero... 52.432. La transcripción, sí. ¿Les interesa la declaración íntegra o me pueden ir indicando los párrafos? Señoría, Julio Aranda por Enil de Villar, que era el que proponía este testigo. Sí. Mire, yo creo que estando la grabación audiovisual y la transcripción, yo creo que es innecesario que procedamos ni a su lectura ni a su audición, salvo que alguien lo considere imprescindible para alguno de los acentos que se contienen en ella. Simplemente lo daríamos por aceptado, por reproducido, y por mí, desde luego, sería más que suficiente, siendo que soy el máximo interesado en que don Blas Calzado hubiera acudido a declarar. Bien, la señora letrada, que también lo había propuesto. Por la venia esta letrada considera necesario hacer las cosas conforme a ley. El artículo 730 deja claro cómo se reviste una prueba testifical que no se puede reproducir en acto para que tenga el valor probatorio que consideramos oportuno, y por tanto lo que sí propone a la sala es que yo creo que va a ser más ameno, menos tedioso el visionado de la declaración que la lectura. Vamos a proceder entonces al visionado, si es posible. Yo creo que es mejor, ¿eh? La declaración tuvo lugar el 23 de marzo del 2009. El 23, aquí, mira. Señora letrada, ¿usted tiene marcado lo que a usted le interesa? Déjeme la declaración. Porque el que la ha propuesto dice que no es necesario escucharlo. Vamos a ver si es posible, si se localiza el CD y comprobamos cuál es la duración. Está unida. El CD compone 430 minutos, ¿eh? Señorías, el compromiso a traerla. Si la quieren. No, es que hoy tenemos tiempo y otro día no lo vamos a tener. Por lo pronto aquí. Ay, por Dios, es que no puede, es que este es el problema.
Bien. ¿No está la grabación? La declaración, al ser una transcripción íntegra de lo que está grabado, contiene muchos aspectos que no resultan de interés a lo que es el contenido. Voy a ir leyendo lo que a mi juicio tenga contenido, pero les ruego a las partes que vayan siguiendo mi lectura para hacerme indicación de algún párrafo que me esté saltando que a ustedes les resulte de interés. Bien. Se trata de la declaración que consta en el folio 52.432, que es declaración de Blas Calzada Terrados ante el señor instructor. Tras la prestación de juramento, la pregunta aparece como señor letrado, señor Vadillo Soria. Dice que fue presidente de la CNMV desde el 20-21 de septiembre de 2001 hasta octubre del 2004. Se le pregunta a continuación por la carta que se recibió de Alicae. Dice que no recuerda exactamente, pero seguramente existió. Que cuando tuvo conocimiento de la existencia de Fórum y de Afinsa, hacía un tiempo. Habla del patrocinio de Fórum Filatérico porque él mismo era de Valladolid. A continuación se le pregunta si era misión de la persona que declaró como testigo, de Gloria Bombín, contestar a estas reclamaciones, y la respuesta es que sí, que en principio las que ella podía hacer lo hacía directamente y que si no, que consultaba con los directores generales. Se habla de que si no podía responder Gloria Bombín, lo consultaba con la asesoría jurídica. Que piensa que la formación de la señora Bombín es que es abogada, pero puede ser que sea economista, que no sabe. Si se explica que esta señora firmase la carta desestimando la reclamación, la respuesta es que no sabe. Que diría que no era competencia de la CNMV y que en eso estaba el de acuerdo. ¿De quién era la competencia? Y entonces contesta que de la Dirección General de Consumo. Se le pregunta que si, teniendo en cuenta que en la memoria de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya del año 99, Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles aparecían como entidades financieras no registradas, ¿cuál sería la operativa que se había de realizar? Y contesta, pues por lo menos advertirlo, supone, pero eso era un tema, pero eso sería en el año 99, sí. Que se le hubiese debido abrir un expediente, siempre refiriéndose al año 99. Se le pregunta que qué se hace cuando una entidad actúa como un banco de hecho, y la contestación es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores solo tiene competencia sobre valores. Señoría, también dice, discúlpeme, que en todo caso avisamos al Banco de España, en caso de que la denuncia sobre una entidad que actúa como Banco de España, si no lee mal esta letrada. En caso de que cuando ustedes reciben, por ejemplo, una denuncia, en todo caso llegado todavía. Ni siquiera hablen un expediente, la respuesta es, en todo caso avisamos al Banco de España, no sé. Se le pregunta sobre los cargos y responsabilidades de Javier Rodríguez Pellicero. Se trata de extremos sobre los que ya declaró él mismo. Que si no le pareció extraño que durante su mandato una entidad como Fórum Filatélico adquiriese una participación significativa del Banco Popular. No, a menos del 5% no tenía que comunicárnoslo y por tanto
Le pregunta el letrado la razón o la causa para que durante unos 25 años haya un negocio fraudulento que en realidad es un banco de hecho y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no haga nada. Y la contestación es que la Comisión solo hace lo que le dicen las leyes que haga. Nosotros somos supervisores, no hacemos las leyes, nos las hacen y nos dicen lo que tenemos que hacer. Más adelante habla de que la Dirección General de Política Financiera entendió que había necesidad de regular este tema y se pasó al Consejo de Ministros porque donde iban a regularlo no era en el Ministerio de Economía, sino del Ministerio de Sanidad y Consumo. Por lo tanto, fue una actividad que excedió de la Dirección General de Política Financiera. A continuación siguen hablando de las reclamaciones, del trámite de los expedientes. Se habla de cómo se nombraban los instructores de los expedientes. Va contestando que no ha tenido nunca ninguna relación personal con ninguna persona de Fórum Filatélico ni de Afinsa, ni antes ni después. A juicio de esta presidencia hay varias páginas donde hablan de la actividad de bolsa, que no tiene especial interés en relación a este juicio. Si no me hacen otra indicación las partes, continúo más adelante, porque son preguntas con carácter general. Hablan del mercado del aceite de oliva, de mercados organizados. Hay un momento determinado donde las preguntas, estoy en este momento, por la declaración es el folio 34, que el letrado dice que si con las denuncias las cartas que se habían presentado a doña Gloria Bombín, que si no le estaban alertando que justo un año antes había producido la quiebra fraudulenta de Banfisa, Banco Filatélico Español, y le preguntan entonces si conocía esto de Banfisa. La respuesta es que no lo sabía, que no está segura de haber visto la carta de Adicae, que estaba en el ambiente, que había un problema ahí, vamos a arreglarlo de una forma específica, y la competencia general de consumo. Entran en la regulación de que si puede ser considerado un instrumento financiero sujeto a la ley del mercado de valores y para cosas que sean valores, pero para nada más. 42.
40 había algo que quería que se leyera. Cuando ha dicho que otro estaba en el ambiente que estaba haciendo otros organismos, vamos a ver, otro, perdón, ha dicho sí, estaban en el Estado lo estaban intentando regular. Sí. Y acabaron regulándolo en la ley de 2003. Entonces el letrado dice, yo ahora me centro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Otros organismos pues ya no, y la respuesta es nosotros no lo hicimos. Sigue preguntando en relación al artículo 31.4 de esa ley, que les daba la posibilidad máxime por lo que había ocurrido con Banfisa justo un año antes, de estar alertados, y al final la respuesta es que los sellos no son valores. Bien, sigo avanzando entonces, vuelvo a la página 43. Le pregunta, ¿usted sabía que los inversores buscaban aquí, tenían garantizada la revalorización de su inversión, o sea, el principal más una revalorización garantizada contractualmente? La respuesta es no, no lo sabía. ¿Usted qué pensaba que recibían un beneficio dependiendo del mercado del sello? Le pregunta. La respuesta es que del mercado del sello sí. Bien, sigue poniéndolo en relación con el contenido de la carta. Habla del esquema en relación a las reclamaciones, pero es con carácter general. Siguen hablando de reclamaciones. Le pregunta otra acusación. Siguen hablando con carácter general de las reclamaciones y de las respuestas a la persona que formula la reclamación. Hablan de que incluso se puede hacer por teléfono. Si se pide, se hace por escrito. Dice que si hay una reclamación, pues sí se abre un expediente con una documentación al menos mínima, y preguntado por el letrado si existía esa documentación en el caso de Forum y Afinsa, la respuesta es que seguramente. Le siguen preguntando sobre lo que pudo haber realizado la persona que aquí ya hemos tenido su testimonio directo en relación a la consulta con la señora Bombín. Le preguntan, cuando ustedes detectan una entidad financiera no registrada, lo importante para los inversionistas es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores difunda ese no registro y difunda esa noticia que ustedes han tenido para que el público deje de invertir, y la respuesta es que sí. Yo creo que eso es importante, sí, y además intentar cerrarla. Ustedes tenían que vigilar por la captación masiva de ahorro público, y la respuesta es sí en cuanto es en valores. Si no es en valores, no. Me has preguntado sobre el artículo 28 de la Ley de Intervención de Entidades de Crédito. Le pregunta el letrado, ¿avisaron en algún momento a Forum Filatélico de que no hiciese lo que estaba haciendo? La respuesta es, en mi caso, yo no recuerdo haberlo hecho. Yo creo que no. Sobre las anteriores presidencias no lo sé. Preguntado, ¿valoró el por qué hacer o no avisar concretamente sobre Forum Filatélico? Y la respuesta es, sobre Forum Filatélico no sé exactamente. Sobre la compraventa de sellos y obras de arte y de árboles y de una serie de cosas, lo que se hizo fue lo que hizo la administración, que era competencia para ello, fue acabar diciendo cómo se hacía.
En un momento determinado se le pregunta por un letrado que el mercado de los sellos, creo que está dicho que estuvieron hablando en los servicios jurídicos porque en el ambiente estaba el problema, y la respuesta es, está claro que sí. ¿Qué problema? Pues no sé, eran demasiados aficionados a los sellos, me parece. Señoría, perdone, la respuesta al folio 58 interesa esta parte, si es tan amable. ¿Me puede indicar en qué aspecto? Que no fue a ninguna reunión, que creo que se hizo un informe jurídico. Mire, al final del folio 57, señoría, se le pregunta, ¿usted tiene conocimiento de que se produjeron al más alto nivel de la CNMV, Ministerio, inclusive Dirección General de Seguros, algún tipo de reunión para establecer quién era competente para impedir alguna de estas actividades? Respuesta, no. Para impedir yo no creo que fuese ninguna reunión. Yo lo que sé es que se hizo un informe jurídico donde estaba entre los jurídicos de las distintas supervisiones para decir cómo era, cómo debía ser el problema, ¿no? Eso sí que lo sé, pero vamos, lo que hizo el informe el director jurídico de la CNMV, entre otros. A veces resultan un poco inteligibles las respuestas leídas textualmente. Seguimos avanzando en la página 59, hablábamos del problema que se había detectado, que había demasiados aficionados a los sellos y no solo a los sellos. Estoy hablando de los árboles, de las obras de arte, de todo aquello que se compra con intención de venderlo, que ha tenido rentabilidad. Está hablando, o sea, se trata de aquellos efectos que producen una rentabilidad no asegurada, sino rentabilidad. Siguen hablando de la supervisión, a quién correspondía, le preguntan si al Banco de España, respuesta, a los supervisores financieros, entre ellos está el Banco de España. El Banco de España... Discúlpeme, señoría, ¿podemos empezar a leer un poquito antes, cuando dice el letrado? ¿El problema cuál en concreto? Si hacía falta regularlo de una forma especial, que si eso correspondía a los supervisores financieros, por decirlo de alguna manera. Y el letrado le dice, o al Banco de España, y contesta, no, a los supervisores financieros, entre ellos está el Banco de España. El Banco de España, o no sé qué, o a otra, a la Dirección General de Consumo. Eso es lo que se estaba dilucidando desde el punto de vista jurídico. Le preguntan si fue en el 2003 cuando se estableció la competencia de la Dirección General de Consumo, y la respuesta es que eso es. Hablan de la desafortunada regulación de esa disposición cuarta en la ley 2003 y dice, se establecieron, o sea, muchas discusiones de quién debía de ser el competente entre los financieros, eso es. Y si era de verdad un sistema que comprometía o de compromiso, no se entiende esta respuesta. ¿Usted estuvo presente en alguna de las reuniones? No. ¿Puede saber quiénes estuvieron presentes? Estoy seguro que estuvieron personas de nuestra asesoría jurídica. A continuación es preguntado sobre si la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante su dirección hicieron algún informe relativo al proyecto de ley de instituciones de inversión colectiva. La respuesta es no lo recuerdo bien, probablemente algo hicimos, porque normalmente pasan los borradores, dicen si tienes algo que alegar y probablemente lo hicimos, pero no recuerdo muy bien qué. Sobre la disposición adicional cuarta, recuerda si pudo haber algo en ese informe. Dice, yo creo que nosotros no hicimos nada ahí. A continuación es preguntado sobre la página web del Rincón de Información al Inversor. Dice que sí, que se hizo durante su mandato. Se le pregunta si se hizo una advertencia en la que se indicaba que las empresas que se dedican a bienes tangibles no eran entidades financieras y por tanto no estaban sometidas al control de la CNMV. ¿Por qué se decidió publicar esa advertencia? Efectivamente está grapado mal. La respuesta es para evitar que la gente no perdiese el tiempo, dice viviendo, yo supongo que querrá decir yendo ahí. Le pregunta si
Afinsa o Fórum Filatélico solicitaron durante su mandato la autorización administrativa y la respuesta es que no. No entiendo que haya más respuestas de interés y las partes no me corrigen. Y con ello, entonces, damos por terminada la lectura de la declaración de este testigo que no se encontraba en condiciones de comparecer a la sala. Y con ello damos por terminado la sesión del día de hoy. La siguiente fecha de continuación del juicio, porque tenemos la semana que viene otro testigo. Entonces continuará el juicio el 5 de febrero, lunes a las 10 de la mañana. Quedan citados y se iniciará en ese momento la testifical de la defensa. Pueden salir. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías.